Íconos del cine y la televisión que conquistaron el corazón del público sucumbieron a los excesos que los condujeron a un trágico desenlace. El alcoholismo marcó sus vidas, transformando el éxito en sufrimiento y las luces de la fama en sombras de tragedia. La última historia te sorprenderá. Hoy, en nuestro canal, desempolvamos los archivos perdidos para revelarte a los actores del cine de oro, que terminaron de manera fatal por culpa del alcohol. Suscríbete si disfrutas descubrir lo que el tiempo intentó ocultar, porque esta historia apenas comienza. Recuerda darle me gusta y, juntos, mantengamos viva la memoria de nuestras leyendas. Enrique Lucero falleció el 9 de mayo de 1989, a los 68 años, víctima de agotamiento cardíaco y cirrosis hepática, enfermedades relacionadas con su consumo crónico de alcohol. A lo largo de su vida, enfrentó una serie de dificultades que afectaron tanto su trayectoria personal como profesional, llevándolo al alcoholismo, una condición que terminó dañando gravemente su salud y desempeño laboral. Desde su juventud, Lucero mantuvo tensiones con la Iglesia Católica tras abandonar un seminario y desarrollar fuertes críticas hacia la institución, convirtiéndose en una figura polémica para los sectores más conservadores. Este conflicto temprano lo aisló de ciertos círculos sociales, marcando el inicio de un camino lleno de desencuentros. Además, se distinguió por ser una voz crítica del gobierno mexicano, especialmente durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz, a quien llamó el papá del Estado mexicano. Estas declaraciones le costaron caro, pues el gobierno respondió con severidad, obligándolo a un exilio abrupto que le impidió incluso recuperar sus pertenencias personales. Este episodio no solo evidenció la represión política de la época, sino que también profundizó su sensación de desarraigo y pérdida. Por si fuera poco, Enrique Lucero fue testigo del declive del cine mexicano durante las últimas décadas de su carrera. La escasez de producciones de calidad y la disminución de oportunidades para actores de su nivel lo afectaron profundamente, limitando su desarrollo artístico. A pesar de participar en más de 120 películas y de destacar en papeles memorables como La muerte en Macario 1960 y El cura en Canoa 1976, nunca tuvo la oportunidad de protagonizar una cinta, algo que impactó su autoestima y su percepción del éxito. Su dependencia al alcohol pudo haber sido un factor que restringió su ascenso a roles principales, pese a su notable participación en producciones internacionales como Dos mulas para la hermana Sara 1970 y Justicia salvaje 1984. En sus últimos días, las consecuencias de su adicción se hicieron más evidentes. La cirrosis hepática, una enfermedad crónica del hígado comúnmente asociada al consumo prolongado de alcohol, deterioró significativamente su calidad de vida. La vida y muerte del actor mexicano Rogelio Fernández también estuvo marcada por el alcoholismo. Inició su carrera cinematográfica en los años 40, participando en numerosas producciones de la época. Sin embargo, su adicción al alcohol comenzó a afectar gravemente tanto su salud como su carrera desde una edad temprana. Los reportes de la época indican que solía beber hasta 2 botellas de tequila al día durante sus últimos años, lo que eventualmente lo llevó a ausentarse de rodajes y a perder importantes oportunidades laborales. Durante sus últimos meses de vida, Fernández padeció los efectos devastadores de la cirrosis hepática, una consecuencia directa de su alcoholismo crónico. Sus últimos días transcurrieron en un hospital de la Ciudad de México, donde los médicos intentaron, sin éxito, revertir el daño provocado en su hígado. A pesar de los esfuerzos médicos y del respaldo de algunos colegas del medio cinematográfico, su estado se deterioró rápidamente. El actor, que apenas contaba con 35 años, experimentó los síntomas característicos de la enfermedad: ictericia severa, ascitis, acumulación de líquido en el abdomen y un marcado deterioro de su estado mental. Durante sus últimos años, era habitual verlo llegar en estado de ebriedad a los sets de grabación, lo que llevó a varios directores a prescindir de sus servicios. Su fallecimiento, ocurrido el 11 de julio de 1957, sirve como un sombrío recordatorio de los peligros del alcoholismo en la industria del entretenimiento de mediados del siglo XX. Jorge Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953, a los 42 años, a causa de una cirrosis hepática agravada por años de consumo excesivo de alcohol y por la hepatitis C que padecía desde joven. Su salud se deterioró de forma acelerada durante sus últimos meses, presentando hemorragias internas y complicaciones hepáticas que lo dejaron en coma antes de su deceso. Su muerte generó un duelo nacional, siendo homenajeado en el Palacio de Bellas Artes y acompañado por miles de personas en su funeral.
El alcoholismo de Negrete fue un reflejo de las adversidades que enfrentó a lo largo de su vida. Las presiones derivadas de liderar la Asociación Nacional de Actores y las constantes disputas sindicales lo colocaron en el centro de tensiones tanto políticas como profesionales. Además, su carácter fuerte le generó enemistades públicas con figuras como Mario Moreno Cantinflas, y fue blanco de campañas negativas en la prensa, que lo tildaban de arrogante y oportunista. En el ámbito personal, los conflictos amorosos también contribuyeron a su dependencia del alcohol. Su tormentosa relación con Gloria Marín, que concluyó en 1952, y su controvertido matrimonio con María Félix aumentaron las tensiones en su vida privada. Estas circunstancias, sumadas al estrés de mantener su estatus como el charro cantor, deterioraron su salud, lo llevaron al alcoholismo y, finalmente, agravaron su enfermedad hepática, precipitándolo a un trágico final. Luis López Somoza, reconocido actor mexicano de la época de oro del cine nacional, desarrolló una dependencia al alcohol que marcaría trágicamente sus últimos años de vida. Los registros indican que su consumo se intensificó especialmente durante la década de 1970. Para mediados de 1975, su estado había empeorado considerablemente, presentando síntomas severos como ictericia, hinchazón abdominal y episodios de confusión mental. A pesar de haber sido internado en múltiples ocasiones en distintos hospitales de la Ciudad de México, su salud continuó deteriorándose. Durante sus últimas semanas, permaneció hospitalizado bajo cuidados intensivos, mientras su hígado fallaba de manera irreversible, llevándolo finalmente a la muerte el 18 de octubre de 1975, a la temprana edad de 46 años. La relación de López Somoza con el alcohol se desarrolló de forma progresiva a lo largo de su carrera artística, intensificándose notablemente durante sus últimos 5 años de vida. Las presiones del medio del espectáculo, combinadas con problemas personales, lo llevaron a buscar consuelo en la bebida. Ariadne Welter falleció el 13 de diciembre de 1998, a los 68 años, debido a complicaciones derivadas de una cirrosis hepática provocada por hepatitis C, enfermedad que contrajo una década antes tras recibir una transfusión de sangre. La actriz, reconocida por su talento y atractivo, vivió sus últimos meses en estado crítico, llegando a caer en coma hepático. Su partida dejó un vacío en el cine y la televisión mexicana, donde brilló durante 4 décadas como una de las figuras más queridas y admiradas. La enfermedad de Welter y su posterior dependencia al alcohol fueron consecuencia de los conflictos que enfrentó tanto en el ámbito personal como en el profesional. 3 matrimonios marcados por tensiones, infidelidades y divorcios la llevaron a momentos de gran desgaste emocional. A esto se sumó la exigencia constante de su carrera, que la mantenía bajo presión tanto en los sets de filmación como en los escenarios de telenovelas y películas. Estos factores la empujaron a buscar alivio en el alcohol, lo que agravó su condición hepática sin que ella fuera plenamente consciente. Los últimos meses de su vida estuvieron marcados por una lucha constante contra los síntomas de su enfermedad. A pesar de los esfuerzos de su familia por conseguirle un trasplante de hígado, la espera resultó infructuosa. Finalmente, Welter pasó sus últimos días en casa, rodeada por sus hijos y alejada de los sets que tanto amaba. Su legado permanece vivo en producciones como El Vampiro y telenovelas como María la del Barrio, dejando un ejemplo de entrega y profesionalismo que continúa en la memoria de sus admiradores. René Cardona falleció el 25 de abril de 1988, en la Ciudad de México, a los 81 años, debido a complicaciones de salud que marcaron sus últimos años de vida. Su muerte representó una pérdida significativa para el cine mexicano, donde su labor como director, productor y actor lo convirtió en uno de los pilares fundamentales durante la época de oro y más allá. Su partida dejó un vacío en una industria que lo consideraba un innovador constante. El camino de Cardona estuvo lleno de desafíos que lo llevaron a refugiarse en el alcohol frente a las dificultades personales y profesionales. Desde sus inicios como inmigrante en Estados Unidos, donde trabajó como extra y aprendió los aspectos técnicos del cine, hasta su llegada a México en los años 30, tuvo que superar barreras culturales y competir en un medio altamente exigente. Las pérdidas personales, como el fallecimiento de su esposa Julieta Zacarías, su principal apoyo, y la recepción desigual de algunas de sus películas, contribuyeron a sus conflictos emocionales, alimentando su dependencia al alcohol. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse vigente, especialmente al incursionar en el cine fantástico con figuras como El Santo y Blue Demon, Cardona enfrentó serios problemas de salud que mermaron su capacidad para trabajar.
Estos desafíos, junto con las tensiones acumuladas durante su carrera, lo llevaron a un desgaste físico y emocional que culminó con su fallecimiento. Luis Aguilar, conocido como el Gallo Giro, murió el 24 de octubre de 1997, a los 79 años, a causa de un infarto al miocardio mientras dormía en la Ciudad de México. Su fallecimiento marcó el cierre de una vida y trayectoria emblemáticas en el cine mexicano, pero también estuvo profundamente determinada por las adicciones y tragedias que enfrentó a lo largo de su existencia. A pesar de su fama, los estragos provocados por los excesos y los momentos difíciles lo acompañaron hasta sus últimos días. Desde joven, Luis Aguilar desarrolló una dependencia al alcohol mientras trabajaba como pescador de tiburones en Sinaloa, una labor extenuante que lo llevó a recurrir a la bebida para aliviar el agotamiento. Aunque alcanzó la popularidad rápidamente en el cine gracias a su carisma y talento natural, su adicción al alcohol, y más tarde al tabaco, se intensificó con el paso del tiempo. La tragedia golpeó su vida en la década de los 60, cuando su hijastro, hijo de Rosario Gálvez, falleció accidentalmente. Paco Malgesto murió la madrugada del 22 de junio de 1978, a los 59 años, tras sufrir un infarto en su domicilio en la Ciudad de México. Su muerte fue consecuencia de años de consumo excesivo de tabaco, alcohol y del estrés acumulado por una vida profesional intensa. Aunque fue trasladado al Hospital ABC, los médicos confirmaron su fallecimiento al llegar, marcando así el final de uno de los pioneros más influyentes de la televisión mexicana. Los problemas de salud y los conflictos personales marcaron los últimos años de Malgesto. Su adicción al alcohol y su temperamento impulsivo contribuyeron al deterioro de sus relaciones, incluyendo su sonada separación de Flor Silvestre, con quien enfrentó tensiones por infidelidades y acusaciones de violencia doméstica. Estas crisis, sumadas a su negativa a descansar tras haber sido diagnosticado con enfermedades pulmonares crónicas en 1978, agravaron su estado físico y emocional. Incluso durante sus últimas grabaciones, el deterioro era evidente, pero su resistencia a recibir ayuda o tomarse una pausa influyó directamente en su desenlace fatal. A pesar de su agitada vida personal, el impacto de su muerte conmocionó a la industria del entretenimiento y al público mexicano. Miles de personas asistieron a su funeral el 23 de junio de 1978 en el Panteón Español, donde figuras destacadas como María Félix y Cantinflas recordaron su legado como una de las personalidades más carismáticas de los medios. Sin embargo, su vida dejó un legado ambiguo que funciona tanto como fuente de inspiración profesional como advertencia sobre los peligros del exceso y el abandono de la salud. Pedro Infante, el ídolo que se consumía entre aplausos y botellas escondidas. Pedro Infante no necesita presentación. Fue el alma del cine de oro mexicano, galán, cantante, charro, mecánico, comediante, trágico, ídolo del pueblo. Pero detrás de la sonrisa irresistible y el carisma avasallador, había un hombre agobiado por la presión y atrapado en una adicción silenciosa. Pedro era un alcohólico funcional. Podía grabar, cantar y actuar como nadie, pero necesitaba una copa para cada momento importante. Quienes trabajaban con él sabían que su camerino siempre olía a licor y que, muchas veces, llegaba a grabar con los ojos vidriosos. Una actriz que compartió pantalla con él lo dijo así: Pedro era perfecto en escena, pero fuera de cámara se apagaba. Tenía una tristeza que solo el alcohol le calmaba. El público jamás lo notó. La industria tampoco quiso decir nada, porque Pedro vendía, y mucho. Pero la presión lo estaba consumiendo. Exigía demasiado de sí mismo. Dormía poco, volaba en aviones sin descanso y bebía cada vez más. Hay testimonios que aseguran que, en los días previos al accidente, Pedro estaba agotado y bebiendo más de lo habitual. Incluso se hablaba de que su ánimo era inestable y melancólico. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante se subió a un avión y ya no volvió. Murió a los 39 años, en un accidente aéreo que aún hoy genera sospechas, mitos y dolor. ¿Fue el alcohol un factor en el accidente? No hay pruebas directas, pero sí evidencia de que Pedro no estaba bien emocional ni físicamente. El ídolo de México murió joven, bello y en la cima, pero su interior llevaba años pidiendo ayuda que nadie supo escuchar. Pedro Infante no murió por alcoholismo, pero vivió marcado por él. Y, como muchos de sus colegas, cargó su adicción en silencio, con una sonrisa y un trago escondido en el camerino. Tintán, la risa que terminó entre vómito, dolor y olvido. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán,
fue uno de los pilares del cine de oro mexicano. Comediante, cantante, actor, improvisador nato. Su verdadero nombre es Germán Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo. Nació un 19 de septiembre de 1915 en el centro de la Ciudad de México. Fue el segundo de una familia bicultural de 9 hermanos, 8 hombres y una mujer /diagonal. Su abuela Angela era italiana nacida en Brownsville, Texas, y Guadalupe su madre oriunda de Aguascalientes. Rafael su padre fue agente aduanal a quien se le envió primero al puerto de Veracruz para después trasladarlo a la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, a donde se mudó con toda la familia. Germán ahí pasó su adolescencia y a los 19 años entró a trabajar en la radiodifusora local, la XCJ. Fue en aquella época donde surgió la moda de los pachucos en Los Ángeles, California. Precisamente su contacto con la vida en la frontera es lo que le hace decidir llevar el personaje legendario del pachuco a los escenarios. Se casó en 3 ocasiones, la primera vez con Magdalena Martínez, con la que tuvo un hijo, Germán Francisco. Después con Micaela Vargas, con la que tuvo 3 hijos, Luis Javier, Olga y Genaro. Su tercer matrimonio fue con Rosalía Julián, con la que tuvo 2 hijos, Carlos y Rosalía, y con quienes compartió una feliz vida de familia hasta el día de su muerte. Su carisma era tan arrollador que, por un tiempo, eclipsó incluso a Cantinflas. Era el pachuco, el irreverente, el rebelde con ritmo. Pero fuera de la pantalla, el hombre que hacía reír no podía dejar de llorar. Tintán era amante de la fiesta, del desorden, de los excesos. En su juventud, eso era parte de su encanto. Pero, con el tiempo, el alcohol se convirtió en una necesidad diaria. Comenzó con tragos en el camerino. Luego vino el tequila en cada desayuno, y ya en sus últimos años no podía grabar una escena sin una botella cerca. Su entorno se dividía, algunos lo cubrían, otros lo empujaban más. Y él, con esa sonrisa de máscara, se tragaba la tristeza con cada copa. Un asistente de dirección que trabajó con él en sus últimos años declaró: ya no sabía sus líneas. Había que repetir todo. A veces, ni podía pararse, pero nadie se atrevía a decirle nada. Era Tintán. A mediados de los años 60, su carrera comenzó a apagarse. Ya no era solicitado para películas grandes. Terminó aceptando papeles pequeños, cameos o apariciones por lástima. El alcohol le causó daños severos en el hígado y el sistema digestivo. Su aspecto cambió, hinchado, pálido, envejecido antes de tiempo. Y lo más trágico, la industria lo dio por muerto mucho antes de que realmente falleciera. Vivía en la miseria, mantenido por sus hijos, y con la salud completamente deteriorada. Murió el 29 de junio de 1973, a los 57 años, víctima de un coma hepático agravado por años de abuso de alcohol. En sus últimos días ya no podía hablar bien. Tenía que escribir para comunicarse. Y, según su familia, la última palabra que alcanzó a anotar en una libreta fue: tristeza. Sí, Tintán nos hizo reír como nadie. Pero detrás de cada carcajada, había un hombre destruido por el vicio, el olvido y la soledad. Armando Soto Lamarina, conocido como El Chicote, falleció el 20 de marzo de 1983 en su hogar en Ciudad Nezahualcóyotl, a los 73 años, debido a un infarto al miocardio. Su muerte puso fin a una vida marcada por contrastes, que comenzó con gran éxito en la época de oro del cine mexicano, pero que fue eclipsada por dificultades personales, un temperamento volátil y una fuerte adicción al alcohol. A pesar de su intención de despedirse del público con una última presentación en la Plaza México, el destino no le permitió recuperar el lugar destacado que alguna vez ocupó. El declive de El Chicote estuvo íntimamente relacionado con su carácter irritable y su dependencia del alcohol. A lo largo de su carrera tuvo enfrentamientos con figuras como Jorge Negrete, Pedro Armendáriz y Piporro, lo que contribuyó a su aislamiento dentro del medio artístico. Llegando incluso a desafiarlos con disparos, estos comportamientos, junto con un accidente automovilístico en 1946 que casi le costó la vida y afectó gravemente su visión, deterioraron su reputación en la industria y provocaron que fuera excluido de producciones relevantes. Durante los años 70, ya relegado por los grandes estudios, llegó a declararse en huelga de hambre frente a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en un intento desesperado por recuperar su lugar en el medio artístico. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la precariedad económica y su participación en filmes de bajo presupuesto. Aunque logró algunos éxitos modestos al lado de María Elena Velasco, la India María, su fallecimiento
tras años de luchar contra sus adicciones y el olvido, dejó un legado ambivalente, por un lado, como ícono del humor en el cine mexicano, y por otro, como recordatorio de cómo los excesos y las decisiones personales pueden frustrar una carrera con gran potencial. Domingo Soler, integrante de la célebre dinastía Soler, falleció el 13 de junio de 1961, a los 60 años, en Acapulco, Guerrero, a causa de una insuficiencia cardíaca. Su muerte puso fin a una trayectoria prolífica en el cine de oro mexicano, donde participó en más de 150 películas y dejó interpretaciones memorables en cintas como La Barraca y Vámonos con Pancho Villa. No obstante, su vida personal estuvo marcada por una fuerte adicción al alcohol que no solo comprometió su salud, sino que también impactó su carrera y sus relaciones personales. Desde joven, Soler desarrolló una dependencia al alcohol, alimentada por la presión y los excesos asociados con la fama. Aunque su familia intentó apoyarlo en su recuperación, recurriendo en varias ocasiones a tratamientos de rehabilitación, sus recaídas fueron frecuentes. Este hábito, que se convirtió en parte habitual de su vida, le generó problemas laborales y deterioró su imagen en el medio. A pesar de su indudable talento, fue menos recordado que sus hermanos Julián, Fernando, Andrés y Mercedes, en gran medida por los conflictos derivados de su temperamento y su adicción. Aún con sus dificultades personales, Domingo Soler dejó una huella imborrable en la historia del cine nacional. Fue el primer ganador del premio Ariel al mejor actor en 1947 por La Barraca, y su capacidad para encarnar figuras históricas como Pancho Villa y José María Morelos lo consolidó como un intérprete destacado de su época. Sin embargo, su legado también invita a reflexionar sobre cómo las adicciones pueden afectar incluso a los artistas más brillantes, limitando su impacto y reconocimiento. Victoriano Huerta, apodado el Chacal Borracho, falleció el 13 de enero de 1916, a los 65 años, debido a una cirrosis hepática agravada por su consumo excesivo de alcohol. Su muerte ocurrió mientras se encontraba encarcelado en El Paso, Texas, tras ser detenido por las autoridades estadounidenses al intentar organizar una incursión armada para recuperar el poder en México. Su cuerpo nunca regresó a su país natal y fue sepultado en el cementerio Evergreen de esa ciudad. El alcoholismo de Huerta fue un elemento decisivo en su vida, consolidando su fama de hombre colérico y despiadado. Su afición al coñac y su temperamento irascible se hicieron notorios durante su breve mandato presidencial entre 1913 y 1914, tras haber traicionado al presidente Francisco I. Madero y ordenar su asesinato junto con el de José María Pino Suárez. La presión constante de su gobierno, caracterizado por la represión violenta contra los revolucionarios y una intensa oposición política, lo llevó a buscar refugio en el alcohol, lo que aceleró el deterioro de su salud. Desde joven, Huerta mostró un carácter autoritario que se acentuó con el tiempo. Su participación en la represión de comunidades indígenas y su papel en la Decena Trágica lo colocaron en el centro de la tormenta política. Venustiano Carranza, su principal adversario, exacerbó su imagen negativa al financiar campañas que destacaban su alcoholismo y lo desprestigiaban con ataques racistas. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video. Si este video les gustó, por favor dejen su like, comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo episodio.